Hace 40 años, un 13 de mayo de 1973, salió al aire por primera vez el noticiero 24 horas, aquí en Panamericana Televisión. El espacio de noticias marcó la diferencia con los otros de la competencia y es considerado el decano de los noticieros. Cada noche, durante 40 años, ininterrumpidamente, ha informado a las familias peruanas sobre los hechos más importantes del acontecer local e internacional, siempre con la sobriedad y responsabilidad que nos caracteriza. Acompáñenos a recordar estos 40 años de 24 horas. Esta es una de las primeras emisiones de 24 horas, el espectáculo de la noticia. Así se llamaba, con nombre y apellido, el que 40 años después se ha ganado el título de decano de los informativos por televisión. El inicio del noticiario era todos caminando. Entrábamos todos caminando, cada uno a su sitio. Así es que cuando yo estuve embarazada, esperando a mi cuarto hijo, ahí se me veía de espaldas y después ya me sentaba y no se me veía la barrigota que tenía. Es quizá el programa más antiguo de la televisión peruana que se mantiene al aire. Y es 24 horas uno de los noticieros más veteranos de Latinoamérica. Sus anfitriones en aquellas noches de televisión en blanco y negro fueron Humberto Martínez Morosini, el gran Pepe Ludmir, que luego sería reemplazado por otra voz inconfundible como la de Iván Márquez, caballeros de la tele que lucían flanqueados por damas de tanto renombre como Manny Rey y Amanda Barral, mientras la opinión, así como las entrevistas, eran tarea del mítico Alfonso Tealdo. Tanto Ludmir como Manny Rey venían del noticiero que precedió al decano. Se llamaba Cinco Visión. La pasábamos muy bien en el noticiario, de verdad que sí. Todos los que trabajábamos, los de delante de cámaras, los de atrás de cámaras, les contaba a los chicos de la universidad. Ellos creen que por el audífono te dicen qué es lo que tienes que decir y la noticia la lees del prompter. 24 horas, el espectáculo de la noticia era justamente eso, una mezcla de programa de variedades con noticiero. El resultado, un éxito sin precedentes en los casi 15 años que llevaba la televisión hasta entonces. Sin embargo, tamaño éxito tendría un precio en esos años. Cada noche, en los tiempos duros de la dictadura velasquista, la salida al aire era literalmente un parto. Trabajar en televisión era un asunto de cabeza fría y también, ¿por qué no?, de comerse varios sapos a cambio de relatarle al Perú entero lo que los militares te permitieran contar. Humberto Martínez Morosini, el rostro emblema de este noticiero, relata como pocas veces lo había podido hacer lo que era para él, como periodista, ejercer el oficio bajo una dictadura militar como la de Velasco. Por decirlo menos, yo diría que era antipático realmente. Primero porque, sin necesidad de pregonarlo, yo era y sigo siendo un demócrata. Y siempre pensé que una de las desgracias de nuestro país han sido las continuas revoluciones, que han impedido que muchas juventudes llegaran a una urna a cumplir con una obligación sin conocer realmente qué es una elección, a quién hay que elegir, que sí me chocaba mucho realmente. El director y responsable de este éxito televisivo fue el experimentado periodista Julio Extremadoiro, o Don Julio, como lo llaman hasta hoy sus pupilos. Cuando hicimos el 73, una noche muy agitada, la primera edición de 24 horas, jamás pensé que estuviéramos hablando 40 años después. No, 24 horas se convirtió en el padre de los noticieros ya, y siempre fue un noticiero muy reconocido y respetado. Temperamental, talentoso, maniático, inteligente y dueño de un ojo capaz de verlo todo o casi todo, el periodista Julio Extremadoiro Alegre llegó a Panamericana desde el diario La Prensa. Dejó las carillas para siempre por el video. Era la época en que contábamos con pocas imágenes. ¿Por qué? Porque hacíamos cine todavía, ¿no? 16 milímetros. Y el canal no nos proveía del material suficiente como para tener tantas imágenes. Entonces teníamos que desarrollarlo mucho en estudio. Entonces
En vista de estas limitaciones, trasladamos todo el atractivo del programa al estudio. Y recuerdo que no teníamos ni la mínima idea de cuánto iba a durar el noticiero. Entonces pusimos las notas y lo lanzábamos. Y esa noche recuerdo que salió a las 11 de la noche, se prolongó hasta las 12:30 de la noche, ¿no? Julio Extremadoiro recuerda que en el mismo estudio donde hoy se produce 24 horas, casi 4 décadas atrás, se producían los programas para 2 canales de televisión. Entonces se habilitó esto que era el depósito, y allá se hizo el noticiero Hoy, que era el de América. A 8 de la noche, y acá a 24 horas. Ah, y acá era 24 horas. Claro, y yo tenía que ver con los 2 noticieros. Los 2 pioneros volvieron por estos días a la esquina de la televisión. Extremadoiro, el eterno director, y Martínez Morosini, el presentador, se vieron otra vez las caras y este fue el reencuentro. Esto no nos hacían cuando estábamos trabajando aquí. No nos hacían. Hemos tenido que ir para que lo hagan, ¿no? Ella es nuestra más joven promesa y usted el más emblemático de los conductores de 24 horas. No, el más viejo. Tenemos un carácter muy fuerte. Y estaba tan furioso. Pero no llego a igualar a Julio. Hay unos cuantos agujeros en las paredes. Tiró un puñetazo a la puerta. Que son producto de su vehemencia. Y la atravesé. Por encima de todo, su responsabilidad por el trabajo. Pero ahorita que la puerta era de triple A. Y todo el mundo dice que atravesé una pared de cemento. La democracia trajo el color y ya para 1980 un renovado 24 horas se iba ya asemejando al de la actualidad. Por esos años la pareja noticiosa quedó conformada por 2 varones de peso, Humberto Martínez Morosini y Pablo de Madlengoitia. Sin embargo, a lo largo de toda esa década los conductores principales, protagónicos y distintivos serían Martínez Morosini y la periodista Zenaida Solís. Los últimos informes procedentes de la zona de desastres dan cuenta de la muerte de 100 personas y de la desaparición de otras 400. Pero esa democracia a color fue despintada por esos años con la aparición de Sendero Luminoso y el MRTA. Los informes en cámara de los jóvenes reporteros que comenzaban a destacar por entonces daban cuenta del crecimiento de la barbarie y a su vez del completo desconcierto en los gobiernos de aquella década por conocer al enemigo que nos estaba desangrando. Este edificio sobre la avenida Alfonso Ugarte 1428 es uno de los más afectados. Aquí se instalan 84 oficinas, todas las cuales han sufrido daños en diverso grado. Fue quizá por esa voraz necesidad de los peruanos por saber cuánto se había sacudido el país, si tendríamos luz, si acabaron con un banco o una mutual, o si el pollo subiría al día siguiente, que ver 24 horas se convirtió en un ritual obligado de supervivencia cada noche. Las noticias, una después de la otra, nos irían inquietando o tranquilizando la vida en cada emisión, según sea el caso. Y me acuerdo que, no sé si en la avenida Canadá, quemaron a taxistas, les inyectaron algo, les pusieron algo, y dentro de su carro los quemaron. Dice el querido MM que por aquellos años nunca fueron tan esperados los gestos que haría cada noche durante o después de presentar o comentar una noticia. Una ceja levantada o en ristre, un rostro serísimo y hasta una mueca suya eran motivo de comentario en los círculos políticos y sociales de la ciudad. Si a Morosini no le gustó, es que algo debe estar mal. Era el corre y dile de entonces. Hay quienes han sufrido evidentemente esa disparidad en las opiniones y han corrido de donde estaban
a ver la pantalla de televisión cuáles eran mis gestos. Las noticias de atentados terroristas iban en aumento, cada vez con más frecuencia. Cada noche los coches bomba eran la noticia más importante de cada día, cada vez con más pavorosa continuidad. Sufrimos toda esa época horrible y yo me iba a mi casa muchas veces entre bombazos cuando terminaba el programa y lo que había que decir. En ese tiempo hacía CNN también y me acuerdo que los gringos se acostumbraron a que les contemos las historias en número de muertos. O sea, la situación se fue poniendo más dura, más dura, más dura y nosotros un poco acostumbrándonos a vivir en eso. Apagadas las luces y cuando los grandes presentadores volvían a la realidad, el terror se hacía presa de ellos, como si fuesen víctimas de las noticias que acababan de relatar. Yo particularmente la sufría, a poder caminar en las noches por las calles de Lima o no tener que estar preocupados al pie del teléfono para saber si nuestros hijos llegaban buenos y sanos a nuestras casas. De hecho, a mí me hicieron un seguimiento muy feo, me llamaban por teléfono para decirme que sabían dónde estaban mis hijos, dónde vivía, etcétera. Fue entonces cuando el país tocó fondo. Los precios de los alimentos se disparaban por las nubes. Los atentados del terrorismo se volvían noticia de portada día a día. El sistema de entonces colapsaba y con él la mayoría de peruanos. 24 horas siempre estuvo ahí, cada noche, para ser parte de su vida. Como pudimos ver en este reportaje por el noticiero 24 horas, han pasado diversos profesionales durante sus 40 años de emisión. A continuación, recordaremos con nostalgia a quienes laboraron en ese noticiero y que ahora ya no están con nosotros. And now the end is near. So I face the final curtain, my friend. Cuando la figura llegaba a Lima, llegaba a nuestro programa. State my case, of which I'm certain. Todo esto que ustedes pueden observar detrás de quienes habla es parte de la barriada de Año Nuevo. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Las ideas se responden con ideas y no con métodos de ingrata recordación. Had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. My way. Yes, there were times I'm sure you knew. Y nuestro compromiso sigue intacto, informarle cada noche con objetividad para que usted pueda conocer de primera mano los hechos y los protagonistas que hacen noticia día a día en el Perú y en el mundo. Momento de una pausa y volvemos con uno de los más grandes exponentes de la música romántica a nivel mundial, el brasileño Roberto Carlos. Su nombre es una leyenda viva de la música brasileña y la suya es sin duda la voz latina más exitosa y trascendente de todos los tiempos. Cuando era un chiquillo, qué alegría.
más de 92 producciones discográficas a lo largo de su carrera, más de 120 millones de álbumes vendidos y decenas de éxitos inolvidables, la vida y la fortuna, sin embargo, no fueron siempre generosas con el gran Roberto Carlos. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte